Y me da mucho gusto saludar esta mañana a Eladio González, editor general de Expansión. ¿Cómo estás, estimado Eladio? Buenos días. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás? Buenos días. Oye, Mucho gracias por tomar gusto la de llamada estar tan aquí. temprano No, y siempre un gusto saludarte. Oye, hoy igualmente. dan a conocer un ranking de la comunidad LGBT. Digamos, ya habían dado algunos adelantos, pero ahora ya es toda la información. ¿Estoy en lo correcto? Es así, Rodrigo. Pues es el ranking de los 41 más un ejecutivos LGBT que salió por primera vez el año pasado. Este año sacamos la segunda edición. Y bueno, pues nada, sí, como dices, sale hoy mismo. Qué interesante. ¿Cómo fue, digamos, la primera edición y sobre todo qué reacciones o qué generó este ranking? Bueno, la reacción que generó pues, fue muchísima sorpresa y muchísima atención, ¿no? Hace un año, cuando con Adil y Love for All sacamos este listado de 41 más un ejecutivos LGBT. Lo que pasa es que, bueno, pues como siempre, ¿no? Cuando haces estas cosas por primera vez, hasta a ti mismo te agarran muchas veces un poco por sorpresa. Este año hemos estado preparando esto con muchísimo más tiempo, con muchísimo, pues es un ranking con una metodología mucho más precisa y un trabajo mucho más exhaustivo. ¿Cuáles fueron los criterios para hacer este listado? Pues en realidad queríamos ver, pues no solo la influencia que tienen estos ejecutivos en el entorno de negocios, sino también el impacto que tienen en la comunidad LGBT. Entonces, bueno, pues nos fijamos en su empresa, en su posición dentro de la empresa, pero también en todo aquello que hacen para, digamos, beneficiar en beneficio de la comunidad LGBT, ya sea a nivel de visibilidad o apoyo en distintos sentidos. Sí, porque obviamente esto habla mucho de estos ejecutivos, lo que hacen al interior de las organizaciones, pero incluso de las organizaciones en sí mismas, ¿no? Y esto, bueno, pues da una visibilidad a un hecho que independientemente hay muchos listados, etcétera, de las empresas y su, digamos, atmósfera de trabajo y en fin, pero en este caso, pues es sobre un tema específico. ¿Qué destacarías de estos ejecutivos y saber si hay quien repite o cómo fue en esta ocasión? Sí, hay algunos perfiles que repiten, pero pues la inmensa mayoría son nuevos y como tú dices, ¿no? Lo que destacaría es que pues hay otros ámbitos, ¿no? Como pues el medio artístico, por ejemplo, cultural, donde es más común Ujú. ver personajes públicos o personas que hacen públicamente notoria su orientación sexual. Eso no pasa generalmente, ¿no? En el entorno de las empresas. Y el traerlo, como lo hacemos nosotros, pues yo creo que pone el tema, ¿no? Sobre la importancia de hablar abiertamente en el entorno de negocios sobre orientación sexual y hacerlo también como un tema de, digamos, competitividad, ¿no? Por las empresas que mejor, que son más inclusivas y que mejor abrazan la diversidad, pues al final son más competitivas también. Entonces, hablamos de este tema, pero con una perspectiva de negocio, y eso es lo que, digamos, yo creo que es más interesante. Sí, es interesante porque además, bueno, pues es una, digamos, preferencia que no tendría que tener, digamos, tanta visibilidad de acuerdo a algunas visiones, pero que, dado el tabú en el que se ha convertido, pues sí que sí se vuelve una, pues no sé si diferenciador, pero sí habla de la estructura de la organización, no en lo específico por la preferencia, sino por lo que dice en cuanto a la tolerancia y eso, como ya decías, pues la capacidad de tener talento muy diverso que se hace mucho más atractivo y pienso, pero a lo mejor es una idea nada más, hacia las nuevas generaciones, ¿no? Que cada vez más demandan, digamos, les resulta más atractivo estar en una organización de esta naturaleza. Sí, pues justamente yo creo que ahora mismo esto todavía sigue siendo un tema, todavía sigue generando cierta polémica, alguno que otro incluso se sentirá como ofendido o escandalizado. Como dices, los comentarios son de muchos tipos. El ser una persona LGBT todavía es un motivo de discriminación, uno de los principales motivos Ujú. de discriminación y de exclusión, y hay mucha gente que todavía tiene miedo de hablar abiertamente de una orientación sexual diversa, especialmente en el entorno de negocios. Entonces, pues sí, como dices, el poner este tema sobre la mesa pues ayuda
a ir rompiendo poco a poco ese tabú, ¿no? Y que las generaciones que vienen pues puedan tener esos role models, ¿no? Porque estos 42 ejecutivos que tenemos en portada en esta edición y más los 42 de la edición pasada, pues ya son ejemplos, ¿no? Son ejemplos de que uno puede ser una persona coherente y abiertamente LGBT y aún así que eso no signifique uno. Uy, tuvimos ahí un problema con la llamada de Eladio González, él es el editor general de Expansión y nos estaba contando justamente de que hoy dan a conocer, ya habían adelantado algo del ranking de la comunidad LGBT, en donde aparecen distintos ejecutivos, entrevistas bien interesantes. Eladio, se nos cortó ahí poquito, pero prácticamente estabas terminando la idea. Preguntarte, ¿a quién destacarías de los que aparecen en este ranking? Yo leí muy buenas entrevistas, varios de ellos obviamente han estado en este programa, pero ¿qué destacarías de los que aparecen ahí? ¿Cuál llama tu atención o invitas, digamos, a que leamos en la edición? Pues yo tuve la oportunidad de entrevistar personalmente a Alberto Coppel, Pepe Coppel, bueno, pues, le llaman comúnmente Pepe, que es el CEO, director general de los hoteles Lo Bonito, es una empresa turística bastante importante en el país, y él, pues nada, tiene una historia personal y también profesional muy interesante. Tengo a Edurne Balmori, por ejemplo, también, que es la directora general de Medco, una empresa de soluciones endulzantes mexicana. Ella también es directora general y bien creo que representa muy bien ese aspecto, ¿no? Un poco aspiracional, de que uno puede ser coherente y abierto y aún sí, pues, ser un líder y abrir esos caminos Y para la además, comunidad. muy joven, ¿no? Es de las directoras generales que más jóvenes que yo conozco, creo. Sí, tiene Sí. 35, 36 años. ¿No? Sí. Así es. Pues Eladio, qué interesante, ya estaremos viendo la edición, la verdad es que me parece muy valioso el papel que haces y que impulsas como editor general y sobre todo la revista, pues que estén dando este segundo año, porque como dices, para muchos todavía, sobre todo en el ámbito de negocios puede ser un tabú, pero creo que vale mucho la pena el que pues ir haciendo visible y sobre todo detonando la discusión y creo que para muchos puede resultar incluso inspirador ver la trayectoria de todas estas personalidades que aparecen ahí. Sí, como dice Rodrigo, creo que todavía queda mucho por hacer, mucho camino por recorrer y nosotros pues vamos a seguir hablando de este tema el tiempo que haga falta. Exactamente. Por ejemplo, vemos a figuras como Tim Cook, ¿no? Que hace unos años, pues lo dijo abiertamente y es interesante y decía, lo hago justamente por un afán eh, de no ocultarlo, ¿no? Es decir, y de detonar una serie de discusiones también y creo que pues forma parte de ello. En México la velocidad es distinto, pero creo que, y lo repito, esfuerzos como el que hacen en Expansión, el que haces tú personalmente por hacer este tipo de rankings, pues sin duda abona mucho. Muchísimas gracias, Eladio, y pues ya lo estaremos viendo. Muchas gracias. Un abrazo, Rodrigo. Un abrazo. Ahí escuchamos a Eladio González, editor general de Expansión.